Quiero suplicarle que tome su Biblia y la abra en el Salmo 119. Salmo 119. ¿Se considera usted ser una persona feliz? Una persona que está satisfecha. Quiero que piense por un segundo en algo que le haría feliz. El título de lo que vamos a compartir en esta noche es la felicidad. La felicidad comienza en la palabra de Dios. La felicidad comienza en la palabra de Dios. Todos buscamos la felicidad por todas partes. ¿Por dónde la buscamos? Por todas partes. Y buscamos en casi todas aquellas cosas que pensamos que nos van a dar la felicidad, que nos van a brindar satisfacción. Reitero, afirmo que la felicidad tiene su principio en la palabra de Dios. Si usted quiere estar satisfecho, si usted quiere verdaderamente estar satisfecho, ser feliz, tiene que ir a la palabra de Dios. ¿Dónde tenemos que ir? Entonces tenemos que leer la Biblia. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que leer la Biblia. Leamos la Biblia. Leamos la Biblia. Ponga atención a lo que leemos en el Salmo 119, de los versículos de el 1 hasta el 8. Del 1 hasta el 8. Felices son los íntegros, los que siguen las enseñanzas del Señor. Felices son los que obedecen sus leyes y lo buscan con todo el corazón. No negocian con el mal y andan solo en los caminos del Señor. Nos has ordenado que cumplamos cuidadosamente tus mandamientos. Oh, cuánto deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tus decretos. Entonces no tendré vergüenza cuando compare mi vida con tus mandatos. A medida que aprendo tus justas ordenanzas, te daré las gracias viviendo como debo hacerlo. Obedeceré tus decretos. Por favor, no te des por vencido conmigo. Surge una pregunta al darle lectura a estos versos. La pregunta es: ¿por qué es necesario leer la Biblia? ¿Por qué es necesario leer la Biblia? Si a usted le preguntaran, ¿por qué tanto énfasis en leer la Biblia? ¿Cuál sería la respuesta que usted daría? ¿Por qué es necesario leer la Biblia? Primero, la lectura de la palabra de Dios nos satisface. La lectura de la palabra de Dios nos satisface. La lectura de la palabra de Dios nos llena. Ponga atención al verso 1. Felices son los íntegros. Felices son los que están completos. Felices son los que están satisfechos.
¿quiénes son los que están completos? ¿Quiénes son los que están satisfechos? Continuamos dando lectura al verso 1. Los que siguen las enseñanzas del Señor. Seguir las enseñanzas del Señor nos llena, nos satisface. Como resultado de estar satisfechos, como resultado de estar llenos, como resultado de estar completos, somos felices. El hombre, todos los hombres, usted y yo y usted, el hombre está emocional, moral y espiritualmente incompleto sin Dios y sin su palabra. ¿Cómo está el hombre? Incompleto. El hombre que no tiene a Dios y como resultado no tiene la palabra de Dios en su vida, está incompleto. Los hombres estamos incompletos sin el Evangelio. ¿Cómo está el hombre sin el Evangelio? Incompleto. Somos criaturas entonces infelices, desdichados. La evidencia de nuestra infelicidad está en el vacío que experimentamos día a día. Y buscamos llenar ese vacío con cosas temporales, pensando que ellas van a darnos la felicidad. Y no nos equivoquemos, nos van a proporcionar, nos van a brindar una felicidad, una dicha temporal. La felicidad, la dicha que nos proporciona lo mundano, dura, mis hermanos, lo que dura un mango en la puerta de una escuela. Haga memoria cuando usted era joven, cuando usted era chavalo, cuando usted era un jovencito, un niño, y usted iba a la escuela y en el portón de la escuela se ponía una vendedora de mangos. ¿Cuánto duraba esa vendedora de mangos en la puerta de la escuela? En el portón de la escuela. No duraba todo el día. Duraba un momento. Era breve su estadía ahí. Pues lo temporal, mis amados hermanos, satisface, no lo vamos a negar. No vamos a pretender tapar el sol con un dedo. Si no nos llenáramos con lo temporal, no lo buscáramos. Pero ponga atención, mi amado hermano y hermana, es la palabra de Dios, es la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo, hacia donde el hombre, todo ser humano necesita dirigirse. ¿Por qué? ¿Qué es lo que vamos a encontrar usted y yo en el Evangelio de Cristo? ¿Qué es lo que usted y yo vamos a encontrar en las palabras de Cristo, en la palabra de Dios? Vamos a encontrar plenitud de vida. ¿Los oigo? Vamos a encontrar plenitud de vida. Esto quiere decir que nos vamos a sentir satisfechos. Vamos a experimentar no la felicidad temporal. Vamos a experimentar una felicidad duradera. ¿Los oigo? La palabra de Dios, mi amado hermano y hermana, mi amigo, el Evangelio de Cristo es el comienzo hacia la felicidad.
¿Cuál es el comienzo hacia la felicidad? La palabra de Dios. ¿Cuál es el comienzo hacia la felicidad? La palabra de Dios. Si usted se encuentra insatisfecho, si usted está atravesando por un vacío emocional, moral y espiritual, es necesario que usted haga un giro, que usted se dé la vuelta y que usted regrese a la palabra de Dios. ¿A dónde va a regresar? A la palabra de Dios. ¿Los oigo? Ella es la que nos llena. Ella es la que nos satisface. Es ella la que calma nuestras inquietudes, el deseo de explorar lo desconocido. La palabra de Dios, mis amados hermanos, trae alegría a nuestra vida. La palabra de Dios trae satisfacción a nuestra vida porque nos ayuda a caminar de acuerdo con la voluntad de Dios. Es la palabra de Dios. Usted quiere ser un hombre, usted quiere ser una mujer de fe en Cristo que camina dentro de la voluntad de Dios. Acuda a la palabra de Dios. Busque la palabra de Dios. La palabra de Dios llena el vacío en nuestros corazones. ¿Qué hace la palabra de Dios? Llena el vacío en nuestros corazones. Sí, en mi corazón. Y esto es algo que debemos de tener claro. A veces acudimos a las personas para que las personas llenen nuestro vacío. Acudamos a la palabra de Dios para que sea ella la que llene nuestro vacío. ¿Por qué es necesario leer la Biblia? Hemos dicho que es necesario leer la Biblia porque ella nos llena, ella nos satisface, pero ponga atención, es necesario que usted y yo leamos la Biblia, que usted y yo acudamos a la palabra de Dios, porque ella nos lleva a caminar en la voluntad de Dios. ¿Los oigo? La palabra de Dios le va a llevar a usted y me va a llevar a mí a que caminemos en la voluntad de Dios. Ponga sus ojitos en la palabra de Dios. Leo el verso 2 y el 3. Felices. Felices. Diga conmigo, felices. Son los que obedecen sus leyes. ¿Cómo son los que obedecen a la ley de Dios? Felices. Felices son los que obedecen sus leyes y lo buscan con todo el corazón. Ponga atención ahora en el verso 3. No negocian, no transan. No transan. No negocian, no pactan. No hacen tratos. No negocian con el mal y andan solo en los caminos del Señor. Y andan solo en los caminos del Señor. Estar vacío de la palabra de Dios, estar vacío del Evangelio de Jesucristo, nos lleva a usted y a mí a buscar la felicidad en los lugares equivocados. Y hoy no hay que salir de la casa para meterse en el lugar equivocado. Hoy está en la palma de nuestras manos. Basta con navegar la web para meterse en el lugar equivocado, pensando que eso nos va a satisfacer, que eso nos va a llenar. Sí, va a ser de una manera temporal, pero después el vacío se acentúa, se graba, se pronuncia con mayor fuerza.
Porque Dios no te creó para eso. Dios no te creó para que te llenes con las redes sociales, con la web. Dios no te creó para que te llenes con un jueguito. Dios te creó para más. Dios te creó para que te llenes de Él y de su palabra. ¿Los oigo? Para eso es que Dios nos ha creado. No permita que el diablo lo engañe a usted. ¿Quién trata de engañarle? El diablo. Ser llenos de la palabra de Dios, mis amados hermanos, nos llevará a caminar dentro de la voluntad de Dios. Fíjese bien lo que dice ahí el verso 3. Andan solo en los caminos del Señor. Usted se llena de la palabra de Dios, usted se llena del evangelio de Cristo, usted va a ser fortalecido. Usted va a ser fortalecido. ¿Qué va a pasar con usted? Va a ser fortalecido. ¿Qué va a pasar con usted? La palabra de Dios le va a dar la fuerza que usted necesita para caminar en la voluntad de Dios. Y al caminar en la voluntad de Dios, usted va a sentirse satisfecho. Usted va a sentirse lleno. Y usted no va a sentir la necesidad de llenarse con lo temporal. Al llenarse usted de la palabra de Dios, al llenarse usted del evangelio de Cristo, usted va a dejar de buscar lo mundano. ¿Qué va a suceder? Va a dejar de buscar lo mundano. Usted no va a buscar llenarse más del mundo. Usted va a desear entonces continuar llenándose de la palabra de Dios. ¿Los oigo? ¿Por qué es necesario la lectura de la palabra de Dios? La lectura de la palabra de Dios, mis amados hermanos y hermanas, nos lleva a reflejar la gloria y el carácter de Dios. La lectura de la palabra de Dios nos lleva a reflejar la gloria y el carácter de Dios. Versos del 4 al 6. Nos has ordenado que cumplamos cuidadosamente tus mandamientos. ¿Cuál es el mandato? Cumplir los mandamientos de Dios. ¿Cuál es el mandato? ¡Oh! Cuánto deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tus decretos. Entonces, no tendré vergüenza cuando compare mi vida con tus mandatos. ¿Qué hace la palabra de Dios? La palabra de Dios, mi amado hermano y hermana, le revela a usted y a mí la gloria de Dios, la majestad de Dios, la santidad de Dios. Y no solo esto, nos muestra el carácter de Dios. Nos muestra cómo es justo, cómo es misericordioso, cómo es compasivo. Al leerla y llenarnos de ella, de la palabra de Dios, entonces podremos usted y yo asemejarnos al carácter de Dios. Y revelar a Cristo en nosotros. Y aquellos que están a nuestro alrededor van a poder ver a Cristo en cada uno de nosotros. Fíjense bien, llenarse de la palabra de Dios produce, no es que va a producir, no. Llenarnos de la palabra de Dios produce el deseo en usted y en mí
de que nuestras acciones, nuestras actitudes sean una manifestación de la palabra de Dios en nosotros. ¿Está usted leyendo la palabra de Dios? Los oigo. Los oigo. Entonces sus acciones lo van a reflejar. ¿Por qué es necesaria la lectura de la palabra de Dios? La lectura de la palabra de Dios es necesaria porque a través de ella experimentaremos un proceso de transformación de por vida. A través de ella, usted y yo experimentaremos un proceso de transformación de por vida. Versos 7 y 8. Verso 7. A medida que aprendo. Esto nos deja ver que existe un proceso de aprendizaje, un tiempo prolongado, un tiempo indeterminado. No podemos usted y yo decir cuándo es que no necesitamos aprender más de la palabra de Dios. Es más, en el momento que usted y yo sintamos que no necesitamos aprender más de ella, es porque probablemente nuestros días aquí en la tierra se están aproximando a su final. A medida que aprendo tus justas ordenanzas, te daré las gracias. Viviendo como debo hacerlo. Obedeceré tus decretos. Por favor, no te des por vencido conmigo. Es la lectura de la palabra de Dios, mis amados hermanos y hermanas en Cristo, lo que abrirá nuestros ojos. ¿Qué va a ser la palabra de Dios? Abrir nuestros ojos. Es la lectura de la palabra de Dios lo que abrirá nuestros ojos a la gratitud, a ser agradecidos con Dios. Y si bueno es darle gracias a Dios con nuestros labios, si bueno es darle gracias a Dios con nuestra boca, mucho mejor es darle gracias a Dios a través de nuestro estilo de vida, a través de nuestra obediencia. Fíjense bien lo que dice allí. A medida que aprendo tus justas ordenanzas, te daré las gracias viviendo como debo hacerlo. La mejor manera como usted y yo expresaremos nuestra gratitud a Dios, nuestro agradecimiento a Dios, aparte de expresarlo verbalmente, porque eso es algo que no podemos dejar de hacer. Los oigo, pero los oigo. Expresar nuestro agradecimiento con nuestra lengua y con nuestros labios a Dios es algo que el cristiano no debe de parar de hacer. Pero esto va acompañado de una forma de vivir que sabemos que va de acuerdo a la voluntad de Dios. El que está agradecido con Dios se rinde a Dios. ¿Los oigo? El que está agradecido con Dios le sirve a Dios. ¿Los oigo? El que está agradecido con Dios lo demuestra con sus acciones. ¿Los oigo? Se guarda del mundo. ¿Los oigo? ¿Saben qué hace la palabra de Dios? La palabra de Dios nos cambia de adentro hacia afuera, en un periodo de toda una vida. Esto es grandioso. Esto es hermoso.
Mientras usted y yo estamos aquí en la tierra, Dios está trabajando en nosotros. ¿Los oigo? Y Dios trabaja en el creyente en Jesucristo a través de su Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Él la usa. Él la usa para pulirnos en carácter, para transformar nuestra mente. Fíjense bien, la lectura de la palabra de Dios, mis amados hermanos y hermanas, transforma nuestros pensamientos. ¿Qué transforma? La lectura de la palabra de Dios transformará nuestros deseos. ¿Qué va a transformar? Pero no los oigo. ¿Qué va a transformar? La lectura de la palabra de Dios va a poner en orden nuestras prioridades. ¿Qué va a poner en orden? La lectura de la palabra de Dios va a transformar nuestros sueños, nuestros anhelos y nuestro carácter. Es a través de la lectura de la palabra de Dios, mi amado hermano y mi amada hermana, que usted y yo entonces podremos crecer en agradecimiento a Dios y estaremos agradecidos para con Él por cada detalle de la vida, por más insignificante que éste sea. ¿Los oigo? Nada, absolutamente nada, usted y yo permitiremos que pase por alto en la vida. Y tendremos presente siempre la mano de Dios. La felicidad, mis amados hermanos y hermanas, no es un secreto. La felicidad no es algo que usted y yo no podamos alcanzar. La felicidad, Dios nos la ha revelado en su palabra. Ahí está. Ahí es como Dios nos muestra cómo usted y yo podemos ser felices, cómo podemos estar satisfechos. ¿Cómo podemos sentirnos llenos, realizados? ¿Cómo vivir dentro de su voluntad? ¿Cómo cumplir con sus propósitos para nosotros? ¿Qué hay que hacer entonces con la Biblia? ¿Qué hay que hacer entonces con la palabra de Dios, con el Evangelio de Cristo? Léala. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Léala. La Biblia hay que leerla. La Biblia hay que escucharla. No solamente tenemos que leerla, también tenemos que creerla. ¿Qué hay que hacer? Creerla. Leamos la palabra de Dios. Creamos en la palabra de Dios. Estudiemos la palabra de Dios. Meditemos en la palabra de Dios. Apliquemos a nuestra vida la palabra de Dios. Leamos la Biblia. ¿Los oigo? Escuchemos la Biblia. El miércoles que viene vamos a estar hablando de qué pasa cuando usted y yo nos sentamos a leer la Biblia. Vamos a hablar de qué es lo que pasa cuando nos exponemos a la palabra de Dios. Mi querido amigo, usted que me escucha, si usted no tiene la seguridad de la vida eterna, permítame suplicarle que se detenga a meditar sobre el significado del nacimiento, la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Pídale a Dios que le dé un corazón arrepentido para que de esa manera usted, al volverse a Él, lo haga a través y únicamente a través de la fe en Jesucristo. Es a partir de ese momento que es necesario pedirle perdón a Dios. Pídale perdón a Dios. Y entonces usted va a experimentar que Dios pondrá el deseo de leer su palabra,
Cómo usted responda a ese deseo es su responsabilidad. La exhortación hoy es: léala, créala, estúdiela, medite en ella y aplíquela a su vida. Vamos a tener un momento de oración. Le invito a que cierre sus ojos, incline su rostro. Vamos a orar.